por comienzo a esta sesión en vivo. El tema que nos convoca esta vez, y mientras vamos dando lugar, es gestión y decisión en contextos de emergencia. ¿Sí? Le damos la bienvenida a todos, a nuestros alumnos, a aquellos que no lo son y hoy nos acompañan. Le damos la bienvenida dentro de nuestros alumnos de la primera, la segunda, la tercera cohorte y también, por supuesto, a nuestros recién comenzados alumnos de la cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Gestión Política. Así que, en Formación Política. Así que les damos la bienvenida. Esta vez quien nos convoca es Gastón Bruno, que ya lo vamos a presentar, que es nuestro director y de la diplomatura, director de la Escuela de Formación Política y también, por supuesto, docente de FOP. Queríamos no solo darles la bienvenida, sino también confirmarles que aún quedan cupos para la cuarta cohorte de la Diplomatura Universitaria en Formación Política. ¿Sí? Aún quedan algunos cupos, por lo tanto, se pueden contactar con nosotros, Bianca, quien es nuestra tutora, Adrián, quien está colaborando con nosotros en la Secretaría, va a estar dejándoles el mail de contacto y también las redes sociales por las cuales nos pueden contactar si están interesados en la cuarta cohorte de la diplomatura, que continúa abierta, y la quinta cohorte, que comienza en noviembre. Sin ir más lejos, lo vamos a presentar a Gastón. Gastón Bruno está casado con María Paula Sucherino. Él es licenciado en Ciencia Política y máster en Liderazgo Estratégico. Se especializó en liderazgo en Estados Unidos, en Hawái particularmente, en el año 2006. Les solicitamos que mantengan los micrófonos en silencio, ¿sí? Por favor. Entonces, podemos estar todos, no podemos escuchar bien. Hay un poco de eco producto de alguien que tiene el micrófono abierto. Ahí está. Bien, decíamos que Gastón Bruno fue asesor en la Cámara de Diputados, director de Pasando la Antorcha y vicepresidente de Asiera, consultor de negocios, y se especializó en liderazgo transformacional, asistiendo y dictando conferencias globales de la temática en distintos países de América Latina, también en Estados Unidos y el mundo. También inició las escuelas de formación política, EFOP, en el año 2014, y a partir de este año EFOP ha virado al ámbito virtual, no porque hemos dejado la presencialidad, sino solo por este tiempo, solo de manera virtual, hasta que nos lo permita la situación social también volver a la presencialidad. Así que, sin ir más lejos, le damos la bienvenida a Gastón y ya te damos el micrófono y el espacio a vos. Gastón, muy buenas noches. Gracias, querido Nicolás, licenciado Nicolás Aleso, nuestro director académico. Saludos a todos, qué gusto verles, alumnos, amigos, un abrazo cálido. ¿Se escucha bien? Háganme más o menos ahí una señal si estamos transmitiendo bien, si se escucha correctamente, para entonces poder iniciar. A todos de nuevo, muchísimas gracias. Y bueno, querido Nicolás, si querés ir presentando ya la primera filmina con la cual les fuimos recibiendo. Nuestro tema de esta noche es contexto de emergencia, ¿no? Gestión y toma de decisiones en contextos de emergencia. Y es una de las áreas fundamentales donde enfoca nuestra diplomatura en formación política. La clave es levantar un liderazgo, la clave es el liderazgo para enfrentar todo tipo de situaciones problemáticas, para encarar
la solución a los enormes problemas que aquejan al país, para poder iniciar una nueva página de la historia, la clave es el liderazgo y entender los tiempos que nos tocan, ¿no? Así que sin más, si Nico ya tenés la presentación, habiéndoles saludado y habiéndole agradecidos a todos, a una buena cantidad de gente que estamos aquí un miércoles por la noche. Menos mal que no tocó ayer, porque ayer jugó River a la noche y hubiéramos Así estado, yo es. estimo que la enorme mayoría de nosotros somos de River, así que hubiéramos estado todos prendidos con la goleada. No, Esto es Gastón, perdón, solamente... No, 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 no. No pierda compostura, por favor, no pierda compostura, es una broma. Bueno, así que muy bien, vamos a dar inicio, gracias a todos, y ya estamos entonces a punto de comenzar. Algunos me dicen que se congela la pantalla. Quisiera saber si estamos bien por el chat. No, eso que puso Adrián Borges de Juira no aplica a un ámbito académico, ¿eh? Así que, nada, si estamos, arrancamos. Gracias, Adri, gracias a todos. ¿Estamos bien para arrancar? ¿Se escucha bien? Veo perfecto, sale muy bien la imagen. Bueno, fenómeno entonces. Les animo a que puedan tener una hojita, un anotador para apuntes, o si están frente a sus pantallas, porque quisiera que reflejemos conceptos, que desmenucemos conceptos que a posterior nos permitan discutir. Yo voy a confrontar con ideas fuertes y no estimo que todos necesariamente estén de acuerdo, ni que todos le den a estas ideas el mismo abordaje que yo les voy a plantear. Así que sería un honor para mí que ustedes tomaran apuntes y que luego tenemos todas a disposición nuestros correos electrónicos, la comunicación para los que son alumnos y parte de la comunidad de la diplomatura, nuestros teléfonos a disposición para continuar un debate, una discusión acerca de estas ideas. Querido Nicolás, te pregunto si yo no estoy viendo en mi pantalla la presentación. Si hay una dificultad con eso, avanzo y luego recuperamos esas filminas, o por ahí soy yo que no lo estoy viendo, Nico. Gastón, yo la estoy compartiendo. Si se está viendo, por favor, ahí veo a Sandra que me hace el pulgar arriba. Si se está viendo, bien, y si no, por favor, háganmelo saber por el chat. Bueno, Nico, fenómeno. No, entonces soy yo quien no estoy viendo la filmina, así que enhorabuena. Sigamos. Gestión y decisión en contextos de emergencia. Lo primero que quiero avanzar para que no se nos escurra el tiempo de las manos es de qué hablamos cuando hablamos de emergencia. Hoy nosotros vemos en los medios de comunicación sobre todo emergencia sanitaria, emergencia política, emergencia social, emergencia económica. Muchos estamos de acuerdo en que hay que dictar la emergencia educativa frente a un año perdido del sistema público de enseñanza. Pero por tanto usarse el concepto, solemos utilizar la palabra de se bastardea el concepto y pierde su esencia. Así que yo quisiera animarles a pensar dos grandes ventanas de observación, dos grandes universos para entender la noción de emergencia. Y como les planteo ya mismo aquí en la filmina, tenemos por un lado lo que es una crisis, ¿no? Una situación de crisis. El contexto de emergencia se plantea por una situación de crisis. Y entonces también toca definir qué es crisis, porque todos decimos entré en crisis, estamos atravesando una crisis. Por lo tanto es bueno, y los intelectuales, filósofos, formadores de opinión, básicamente hemos llegado a un consenso de que la crisis es fundamentalmente un problema, es una situación de conflicto, una situación problemática, no es cualquier tipo de situación. Es una situación problemática que desafía, que confronta al status quo. ¿Y qué es el status quo? Una situación estable. Lo que esta cuarentena puso tanto también en conversación, la normalidad. Una crisis es una normalidad que se ve atacada, que se ve confrontada por un problema, por un conflicto.
Esta noción, esta aproximación al concepto de contexto de emergencia tiene que ver con una crisis eventual. Es un problema que ataca desde afuera, es una situación que se plantea. Y les doy un ejemplo. Yo tengo una economía estable, gasto lo mismo o menos de lo que me ingresan 10, gasto 7, gasto 8, acumulo 2 o 3, tengo una situación económica estable, un status quo, y de repente sufro un accidente, una avería, un despido laboral, y mi situación se ve confrontada, se ve amenazada por un problema. Estoy sufriendo una crisis eventual que me ataca desde afuera. Para lo cual es esencial para vivir en coherencia, para vivir en estabilidad, para desarrollar liderazgo y gestión, entender, comprender y analizar estas dos grandes variables. ¿Cuál es el problema que me está atacando y cuál es mi situación estable? ¿Cuál es mi situación de normalidad? Esto en el liderazgo, tanto en nuestra vida individual como en la vida organizacional, es fundamental. Establecer cuál es mi situación, porque yo por ahí estoy teniendo un presupuesto, un presupuesto errado, y el problema no viene de afuera, sino que el problema lo estoy teniendo yo. Ahora vamos a ver eso. Pero cuando yo establezco una situación estable y un problema, por ejemplo, Chile, el país de Chile. Chile es un país que sufre terremotos periódicamente. Ellos viven una estabilidad, una normalidad por muchos meses, incluso años, hasta que un movimiento sísmico de las placas tectónicas amenaza al país, provoca un terremoto y desestabiliza la situación. Pues bien, esa es una crisis que viene de afuera. Imagínense que en Argentina no tenemos ese problema. Si sufriéramos un terremoto, estaríamos absolutamente golpeados, amenazados, desafiados por esa tremenda crisis. Ahora, hay otro planteo como tenemos allí en la primera ilustración. Tenemos crisis eventuales, ataques externos por problemas y situaciones, pero también tenemos el otro concepto de crisis crónica. En la situación de crisis crónica, el problema es la constante, el problema no está afuera, no es un output, sino el problema está dentro, es un input. Nosotros convivimos con una situación de inestabilidad. ¿Cuál es esa? Siguiendo el ejemplo anterior, yo ingreso 10, pero gasto 13, 14 de forma crónica, me endeudo de una manera también permanente, esas deudas van generando una asfixia sobre mi economía y de repente los acreedores me ponen presión, de repente me encuentro en una situación de cesación de pagos, de repente no puedo afrontar el presupuesto habitual y esa no es un ataque externo, no estoy sufriendo una crisis eventual. Estoy en medio de una situación de emergencia crónica de la cual no puedo salir porque no es que me puedo prevenir de la situación que me va a atacar, sino que estoy inmerso en un problema que vaya adelantándome, me genera pérdida de perspectiva, pierdo la visión periférica, pierdo la capacidad de la calidad en el proceso de toma de decisión. Es vital, querida audiencia, que entendamos cuándo una situación de emergencia responde a una crisis eventual y cuándo estamos inmersos en una situación de estado de emergencia crónico, permanente. Para mi gusto, Argentina, el contexto latinoamericano, el contexto nacional argentino y también nuestras comunidades municipales, nuestras provincias, en Argentina, en este contexto, vivimos una situación de emergencia crónica y esa debiera ser la matriz para comprender qué tipo de gestión y proceso de decisiones debemos encarar. Me adelanto a decirte que fundamentalmente para enfrentar el desafío de una crisis eventual existen dos grandes universos de acciones, la prevención y la planificación. Chile, que sabe que va a tener situaciones de terremoto, de movimientos sísmicos, puede adelantarse, puede adelantar escenarios para generar políticas anticrisis, políticas de prevención, una planificación, la construcción de sus edificios, la construcción de sus hospitales, protocolos de acción para cuando llega esa emergencia poder enfrentarla.
prevención y planificación. Ahora, eso es en una situación cuando vamos a enfrentar crisis previsibles. Pero cuando ya estamos inmersos en una situación de crisis crónica, de emergencia crónica, ¿cuál es la solución? Muy bien, hace más o menos 10 años que el mercado económico, las empresas, el mercado político, los policy makers, los que deciden en política pública, el sistema, vamos a decir, inició una teoría, la teoría de la solución, que pudiera sonar como un poco reactiva, ¿no? Yo salgo a solucionar cuando tengo el problema. Pero cuando analizamos todo lo que es la perspectiva, la teoría de la solución, también nos damos cuenta y notamos que es bastante predictiva y proactiva, se anticipa a los escenarios. Entonces la pregunta es, ¿estoy sufriendo una crisis eventual o estoy inmerso en una emergencia, en un contexto de emergencia crónica? Aislemos la crisis eventual y yo ya les propongo analizar nuestro contexto municipal, provincial o nacional en el ámbito de Latinoamérica como una situación de emergencia crónica. Partamos de esa hipótesis para poder avanzar. Y si esa hipótesis se validara y nos pusiéramos de acuerdo en que estamos en una situación de emergencia crónica, de inestabilidad permanente, donde el problema está al interior de nuestra propia sociedad, la pregunta es, ¿cuál sería la solución? ¿Qué debemos hacer bien? Bien, la prevención y la planificación son problemas que operan para otro tipo de circunstancias. Nosotros proponemos que sí y solo sí hay transformación y cambio cultural, podremos revertir la situación de emergencia crónica, esta situación de vivir permanentemente en inestabilidad. Para enfrentar un proceso de transformación, y esta es la clave intelectual, espiritual, de liderazgo, emocional, que nosotros queremos plantear en nuestra diplomatura, entendemos otra vez dos grandes universos de acción para poder entender dónde está la clave, dónde está la solución. Lo primero que te queremos repetir, que la diferencia la hace el liderazgo. Todo depende del liderazgo de conducción. Así que nosotros bien hacemos si nos proponemos de cara a los próximos años como ese liderazgo que pudiera proponerle a nuestra nación, a nuestras naciones, la salida a la situación de emergencia. Y en cuanto a recursos humanos, en cuanto a esto que nosotros nos proponemos, entonces vemos estos dos universos. No sé si, Nico, vos me vas acompañando, evolucionando. Estamos en la filmina que dice proceso de transformación, tipo de recursos humanos, por un lado gerentes y por otro lado agentes de cambio. Quiero hablarles por un minuto del ciudadano gerente, del decisor, del individuo que ingresa a un ámbito en la noción de gerente. El gerente, para definirlo, es ese individuo que tiene capacidad de gestionar, puede gestionar su empresa o puede gestionar una compañía, puede gestionar en el ámbito de lo público, puede desarrollar en el mejor de los casos un ámbito de mejora, puede gestionar, puede tomar decisiones. Ahora, el gerente es ese tipo de líder que se mueve en su contexto, que trabaja al interior de su contexto y que conoce muy claramente los límites, el perímetro de su contexto. En el mejor de los casos, esta gerente busca mejorar el ámbito en el cual se desarrolla, mejorar la gestión, mejorar los resultados, pero siempre dentro del ámbito de su contexto. Ya lo vamos a ir explicando un poquito más. Hay una gran característica en el gerente que te quiero contagiar en esta noche. El gerente es un líder que carece de visión. El gerente, en el mejor de los casos, recibe de un visionario, recibe de alguien que tiene visión, el rumbo, el destino, las órdenes. Supongamos que alguien con visión dice, tenemos que ir a Mar del Plata.
este es el rumbo. Tenemos que encontrar todos los medios para llegar a Mar del Plata. Y lo tenemos que hacer en tanto tiempo. Tenemos que llegar mañana a las 6 de la mañana a Mar del Plata. Una visión. El mejor de los gerentes dirá, bueno, muy bien, vamos a analizar todas las rutas que nos permitan llegar a Mar del Plata, vamos a analizar cuánto combustible hace falta, cuántos kilómetros son, cuánto dinero vamos a necesitar para cargar con su combustible, podrá ser previsor, podrá sumarle al vehículo un neumático de repuesto por si hay una rotura de neumáticos, podrá cargar una caja de herramientas, establecerá cuántos servicios técnicos voy a encontrar en el camino. Un gerente se va a mover en su contexto, va a poder tomar, sí, claramente, decisiones estratégicas en el ámbito de la decisión que se le impartió, de la orden que se le impartió. Esto en el caso de un buen gerente, de un gerente honesto. La mayoría de los gerentes comienzan a aumentar el margen de error a la hora de no calcular, y es posible que muchos tomarían la ruta 9 o la ruta 8 para llegar a Mar del Plata, establecer el error, volver, gastar más dinero, gastar más, fallar en la logística, pero hablemos del mejor caso, del gerente honesto, del más capacitado. Es un individuo, es una mujer o un hombre que recibió la impartición de una visión, recibió una orden y la ejecuta, pero carece de visión. Y por lo tanto, hace bien, pero no es el visionario, no es el que marca el rumbo. Quiero definirte, en virtud de la próxima filmina, que lo que determina el rumbo, saber si tenemos que ir a Mar del Plata o saber si tenemos que ir a Rosario, es la visión. Una visión determina el rumbo. El gerente es un líder que puede ser excelente en su táctica y en su estrategia, pero carece de visión. Y la visión es lo que determina el rumbo. Por lo tanto, el gerente se mueve siempre en su contexto. Ahora, quiero volver al concepto de visión. La visión es lo que algunas mujeres y algunos hombres a lo largo de la historia han despertado, han visto y que le permitió estar en un contexto y trasladarse a otro contexto. La visión te pone en movimiento, confronta tu status quo y tu situación actual y te pone en movimiento. Nos queremos claramente adelantar y proponerte, porque no hay tiempo que perder, qué es lo que hemos visto nosotros, cuál es la naturaleza de esta diplomatura, por qué trabajamos en esto con un grupo importante de líderes. Porque nosotros ya vimos la Argentina posible, una Argentina desarrollada, una Argentina que progresa, que genera un bienestar generalizado, y por lo tanto ya tenemos nuestro Mar del Plata, ya sabemos a dónde vamos y queremos compartírtelo. Ahora toca la tarea gerencial, la tarea de ver qué debemos hacer bien y cuáles van a ser los obstáculos que vamos a enfrentar para despejar nuestro camino hacia una transformación sociopolítica y cultural de escala nacional. Y te queremos compartir esto, te dije que iba a ser confrontativo, así que anotalo y después la seguimos en otro ámbito. Yo estoy expuesto a sus devoluciones. Pero nosotros identificamos 3 grandes problemas maestros. El problema número 1 es la desunión nacional. Argentina vive en estado de guerra desde hace por lo menos 8 décadas. Lo podemos discutir en ámbito, pero nosotros identificamos que hemos nacido como nación con una fuerte grieta, con una fuerte desunión, pero en las últimas 8 décadas hemos ingresado en un estado de guerra, en un estado de conflicto permanente, donde argentinos consideran a otros argentinos directamente como enemigos y no como adversarios. En la década del 70 esta guerra se llevó a la toma de la lucha armada, y 2 grandes bandos, un grupo de delincuentes tomaron el Estado y ejercieron una represión ilegal, un terrorismo de Estado, y otro grupo y otra banda tomó las armas en la clandestinidad y directamente llevaron este enfrentamiento y esta desunión a la lucha armada. El recupero de la democracia intentó una reconciliación y una pacificación del país, pero falló.
falló el liderazgo en la década del 70, falló el liderazgo en la década del 80, ya para 2001 colapsamos como país, entramos en una situación, anotate esto y buscalo después, de Estado fallido. El Estado fallido es cuando el Estado no logra dar respuesta a sus principales responsabilidades: educación, salud, seguridad, desarrollo económico. El Estado no puede cumplir con las leyes que le dan sustento ni con su constitución. De 2001 salimos con una crisis de absoluta fractura de la confianza del pueblo en su Estado, en su gobierno. Luego se recuperaron grandes índices de confianza a partir de 2003, pero finalmente nuestra sociedad vuelve a situarse hoy en un estado de crisis, y los más grandes estrategas que tiene nuestro país, los que piensan la estructura y la superestructura, plantean que en 2025, fruto del gobierno anterior y fruto de este gobierno, Argentina estaría ingresando en una situación de crisis total y Estado fallido nuevamente. A esta desunión nacional nosotros le proponemos una solución maestra. Si bien los ideólogos, los formadores de opinión discuten en planes económicos, discuten por ideologías, discuten por situaciones estructurales, nosotros comprendemos que sí y solo sí encontramos un proceso de reconciliación nacional, de unión y encuentro de la sociedad argentina, veremos transformación. Y si no logramos liderar y conducir ese proceso, cualquier decisión económica, política, cualquier tipo de Estado, más grande, más chico, el que emite dinero o el que no, el que se inserta comercialmente o el que no va a poder dar respuesta. Uno de nuestros problemas maestros es reconciliar a la sociedad argentina. Y esto viene a través del pedido de perdón y del otorgamiento del perdón. Una clase maestra, una clase dirigente, una masa crítica de mujeres y hombres que pueden conducir a la nación a un proceso de transformación. El otro problema maestro es la corrupción generalizada. Fruto de nuestra desunión nos hemos debilitado como cultura, nos hemos debilitado como sociedad, y por lo tanto no hemos encontrado algo vital para el desarrollo de nuestros individuos, que es la identidad. Y por no haber encontrado nuestra identidad nacional nos hemos vuelto muy débiles, por lo tanto no podemos encontrar nuestro rumbo moral, nuestra dignidad ética y moral para poder enfrentar a este tremendo cáncer social que es la corrupción. La corrupción es mentir, es ser infiel, es ser desleal. Festejamos el Día de la Lealtad, pero no podemos ser fieles, no podemos vivir la fidelidad, no podemos establecer la palabra empeñada. Por lo tanto, al haber perdido nuestro patrón ético y moral, no hemos destruido el proceso de confianza, y no hay ninguna nación que pueda prosperar en base a la desconfianza. Adam Smith, el padre del capitalismo, establece que el nivel de desarrollo económico de una nación depende de su nivel de moral y del nivel de confianza que generan las relaciones entre sus ciudadanos. Entonces, nosotros proponemos poner el foco exactamente en la matriz del problema, unir a la nación y recuperar, como bien tenemos en nuestra filmina, la integridad moral como antídoto definitivo al proceso que vivimos de corrupción generalizada. Y por último, como consecuencia de la desunión y de la corrupción, encontramos que la pobreza y el narcotráfico son los dos grandes flagelos que atormentan a nuestra nación. La pobreza en Argentina es crónica. La pobreza en Argentina alcanzó más del 50% real de la población. Un país que tenía menos de un dígito, es decir, menos del 9% de pobreza hace un siglo atrás, se ha vuelto pobre y vive en la miseria. Creemos que el problema de la pobreza se soluciona si y solo si restauramos el proceso de recuperar el trabajo. El trabajo es la clave, el trabajo es lo que le propone, lo que le permite al individuo recuperar su dignidad. Nosotros tenemos 4 generaciones de una cantidad muy grande de argentinos
que ha perdido el trabajo y la educación como el camino de movilidad social ascendente. Entonces, este es el problema a resolver. Y creemos que, fruto de la reconciliación nacional, de la unión, del encuentro nacional, de recuperar la identidad y de una clase dirigente con integridad moral, vamos a recuperar la posibilidad del potencial individual. No es el Estado ni un partido político el que logra reactivar la proactividad, el espíritu emprendedor, el espíritu de estudio y capacitación, del mérito, del esfuerzo, sino es de abajo hacia arriba, por lo cual esta unión y esta integridad moral en la clase dirigente derrama hacia abajo y recibe desde abajo también el impulso para que nosotros podamos recuperar la dinámica. Transparencia Internacional estableció que Argentina se ha vuelto uno de los 3 países más corruptos de la región y que el 4.5% del PBI, del Producto Bruto, de la producción nacional, 4.5% se derrocha cada año en la corrupción, en la informalidad. Esto supera a la enorme mayoría de los países. Y los países que les va bien, los países que desarrollan, no llegan al 0,3, al 0,4% de desvío de fondos a la informalidad, a la corrupción. Entonces, claramente, algunos dicen, no, el problema no es la corrupción, el problema es la ideología, el sistema económico, el sistema político. Nosotros creemos que si no nos unimos, si no logramos conducir a la nación a un proceso de reconciliación y si no logramos establecer una clase dirigente que pueda vivir y contagiar la integridad moral, no vamos a poder ver esta transformación. Pero claramente estamos aquí para poder provocarlo y erradicar los problemas de la pobreza y el narcotráfico tanto en la oferta como en la demanda. La oferta es la lucha directa, necesitamos mujeres y hombres íntegros que no se tuerzan frente a los enormes dineros que propone el narcotráfico y sino las amenazas, sino mujeres y hombres con integridad moral que puedan combatir verdaderamente a este flagelo que busca convertir a Argentina en un narcoestado, y por otro lado la integridad moral de provocar el desarrollo económico, la inversión y el despertar del propio pueblo a un espíritu de emprendimiento y de educación. Todo eso parte de una visión y de un liderazgo de transformación hacia esa visión. En la filmina anterior les había dicho que, por un lado, podemos ser recursos humanos gerenciales, podemos ser gerentes o bien podemos ser agentes de transformación. Y esto ahora es lo que me quiero centrar por los próximos minutos. ¿Cuál es la solución? ¿Qué debemos hacer bien para salir del ámbito gerencial y entrar en un proceso donde nosotros podamos transformar esta situación de emergencia permanente, producto de la desunión, de la grieta, de la corrupción, de la pobreza, del narcotráfico? ¿Quedamos hundidos permanentemente en esta crisis, en este estado inestable permanente, o podemos provocar esta transformación? De eso se trata esta diplomatura, de hacer un análisis certero y de elaborar propuestas. Entonces, lo primero que queremos proponerte es dejar el ámbito de la gerencia para convertirnos en agentes de cambio, en líderes de transformación. A partir de lo cual queremos proponerte, entendiendo una vez más que la clave de la transformación es el liderazgo, es la clase de mujeres y hombres, de la moral de unas mujeres y unos hombres dispuestos dignamente a encarar un proceso de cambio cultural. Y entonces aquí queremos proponerte 2 grandes universos, 2 grandes ideas, 2 grandes frecuencias donde poner nuestra mente. Nosotros creemos en el proceso de transformar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. ¿Y cómo transformamos nuestra manera de pensar? A través de juicios maestros, a través de ideas renovadas, a través de lo que te propongo ya en esta nueva filmina, Nico, la capacidad de crear y elaborar contextos generativos. O dicho de otra manera, la capacidad de nuestro liderazgo de generar nuevos contextos. Te había dicho que el gerente se mueve dentro del perímetro, dentro de los límites de su contexto,
pero los agentes de cambio social y los líderes de transformación seremos individuos que rompemos ese perímetro, que debilitamos los límites de nuestro contexto para crear otros nuevos contextos generativos. Te dejo la filmina, Nico, se la vamos a poner a disposición a todos los presentes. No lo quiero leer exactamente, pero allí tenés crear una nueva situación distinta a la vigente, un contexto nuevo, diferente al actual, aún desafiando el status quo, la vocación por el cambio permanente, desafiar a la creencia de que acá siempre lo hicimos así. No, bueno, si siempre lo hicimos así y si siempre obtuvimos esos resultados, vamos a hacerlo de una nueva manera, vamos a crear un nuevo contexto. Y de esto te quiero hablar. Los nuevos contextos o la creación de contextos generativos se ata a la noción de logros extraordinarios. No podemos ser gerentes que apuntemos a logros ordinarios. Si vamos a transformar la situación de pobreza, el narcotráfico, el atraso educativo, el atraso económico, la ausencia total de confianza y de resultados sociales y económicos en nuestra nación, debemos ser mujeres y hombres que creamos y que estemos convencidos por certeza y convicción de logros extraordinarios. Y aquí te quiero hablar básicamente de algunos modelos, de algunos momentos para inspirarte, nada más gastar 4 o 5 minutos en contarte. Nosotros partimos de una cosmovisión bíblica, creemos que la Biblia es una cosmovisión, hay muchas cosmovisiones políticas, la liberal, la de izquierda, la peronista, la radical, la sistémica, tantas. Nosotros queremos proponerte esta cosmovisión, la cosmovisión bíblica, y allí en el texto bíblico encontramos un modelo, un claro ejemplo de contexto generativo. El Sermón de la Montaña es ese conocido episodio donde Jesucristo está hablándole a una multitud que lo sigue, que llegó muy temprano desde lugares muy lejanos para escucharle hablar, y a lo largo de muchas horas Él está hablando de una vida eterna, de una vida abundante. Justamente les está hablando de nuevos contextos. Le dice, ustedes escucharon ojo por ojo y diente por diente, mas yo le digo que para poder transformar a la sociedad, nosotros tenemos que poner la otra mejilla cuando nos agreden, que la blanda respuesta quita el enojo, que el mundo es para los pacificadores, que la honestidad y la transparencia, la integridad moral produce bienestar en nuestras palabras. Ahora, después de ese tremendo mensaje, donde la mente y el corazón de miles está siendo cambiado para una revolución que iba a cambiar el mundo siglos después, llega el mediodía, hace mucho calor, la gente tiene mucho hambre y hay que darles de comer. ¿Y qué le dicen los gerentes? ¿Qué le dicen los gerentes, el séquito de Jesús? Le dicen lo mismo que vos y yo le diríamos. Bueno, despedilos, que se vuelvan a sus casas. Pero Jesús les dice, ellos escucharon de mí palabras de transformación, escucharon que podemos crear un nuevo mundo, les bajé por un rato el cielo a la tierra y ahora les voy a dar una respuesta tan ordinaria, los voy a mandar a sus contextos de atraso, de dolor, vinieron enfermos, vinieron hambrientos, vinieron pobres, vinieron enojados, los voy a despedir del mismo modo. El único ahí que entiende de contextos generativos es justamente Jesús. Les pregunta, ¿qué tenemos? Como ustedes saben, 2 panes, 5 peces. Es más, el contador del grupo le dice, mirá, acá hay 5.000 hombres y alrededor de 20.000 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Para darle de comer a 20.000 personas haría falta el salario de 200 días. Casi tendríamos que juntar la guita de todo un año para darle de comer este mediodía a todos estos. Y ahí justamente Jesucristo les va a proponer esta gran noción transformadora que te queremos compartir porque la hemos asimilado. Jesús no permite un contexto ordinario, no permite quedar en el perímetro del contexto establecido y nos dice, denles ustedes de comer. Ustedes provoquen esta solución. Toma los 2 panes, los 5 peces, agradece y comienza allí una alimentación milagrosa, un proceso sobrenatural, inesperado. Nadie creía en la generación de un nuevo contexto, pero todos comieron y sobró alimento.
y eso nos sigue dando un dictado para nuestra generación. A muchos de nosotros llamados a la política en este contexto tan nefasto de la historia argentina, se nos sigue diciendo, denles ustedes de comer. Unan a la nación, reconcilien al pueblo, traigan integridad moral a la gestión pública, al proceso político, a la generación de una nueva cultura política, solucionen el problema de la pobreza, de la inequidad, de la ausencia de desarrollo, denles ustedes de comer. He ahí de lo que te estamos hablando, nuevos contextos generativos y logros extraordinarios. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler estuvo a punto de ganar la guerra. Se había creado una gran estructura fortificada que cubría toda la frontera entre Francia y Alemania, y los aliados creían que estaban protegidos por eso que se llamó la línea Maginot, una línea de fortificación donde habían puesto cerca de 500.000 soldados. Hitler, tremendamente astuto, un estratega de la guerra, tomó Holanda, tomó Bélgica, sortió la línea de protección de los aliados y en 2 semanas había tomado Francia, había tomado país y había derrotado a los aliados. Cerca de 500.000 hombres totalmente derrotados se trasladaron a las playas del norte de Francia, en Dunkerque, para verse morir. Hombres desarmados quedaron a merced de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Nazi, esperando que esos aviones los aniquilaran. No había más nada que hacer. La flota inglesa estaba seriamente destruida y no tenía de ninguna manera los barcos para ir a buscar a esos soldados y regresarlos a Inglaterra y salvarlos. El contexto era dejarse morir y firmar un armisticio, firmar la paz y permitir que Hitler se convirtiera en el amo de Europa. Sin embargo, ahí un pueblo totalmente liderado por una convicción política que les dijo sangre, sudor y lágrima, logró que no la flota militar, sino la flota mercante civil, miles y miles de barcazas, de pequeños barquitos, abandonaran Inglaterra, se trasladaran más de 100 kilómetros hasta las costas de Francia y rescataran la vida de casi 500.000 soldados. El contexto generativo, el nuevo contexto nos confronta a dejar nuestra zona de confort, nuestra zona de seguridad y comodidad y tomar riesgo. Esos ciudadanos agarraron sus barquitos, se fueron al Canal de la Mancha a recuperar la salvación. Pudiera sonar muy místico, muy romántico, pero si no se largaban al mar, al Canal de la Mancha y no salvaban a los soldados, se iba a perder la guerra e iban a quedar debajo de la peor tiranía en la historia de la humanidad. Pero crearon un nuevo contexto, nunca antes se había hecho, no se podía apelar a lo conocido y apelaron a lo desconocido. Tomaron riesgo, salvaron al ejército y pocos meses después esos soldados, nuevamente pertrechados y armados, fueron los que combatieron a Hitler y alcanzaron para el mundo libre una victoria sobrenatural. Contextos generativos, resultados sobrenaturales. Lo mismo que Sudáfrica. Sudáfrica, sí, aquí están hablando, véanse, Netflix acaba de poner esta película a disposición de todos, es muy fidedigna al hecho histórico que los historiadores hemos estudiado, yo veo la película y claramente fidedigna, si lo quieren ver gráficamente, se llama Dunkerque directamente y está ahora entre los titulares de Netflix, de lo poco bueno que se puede ver en Netflix. También te quiero hablar de Sudáfrica, no quiero extenderme mucho en el tiempo, pero quiero decirte que lo que te estamos hablando está en los libros de historia y no en los libros de cuentos, que nosotros como otras generaciones nos podemos levantar para provocar una definitiva transformación nacional en Argentina. Y por eso quiero tomar unos breves minutos más. Como siempre hablamos, muchos de ustedes nos han escuchado decirlo, 300 siglos de segregación, 300 años de segregación racial, de odio, de grieta, de dominación de los blancos sobre los negros, le provocaron a Sudáfrica una grieta, un desangramiento, una inmoralidad como pocas veces se vio en la historia. Sin embargo, un líder ofrenda su vida para provocar una tremenda transformación. 27 años preso Nelson Mandela para salir de la cárcel.
Y una vez que logra salir de la cárcel tras un proceso pacífico, tras un proceso moral de intento de reconciliar a la nación, atraviesa los lindeles de esa cárcel diciendo: si yo dejo la cárcel lleno de odio y resentimiento, seguiré siendo un prisionero toda mi vida. Con lo cual él sale de la cárcel dispuesto a ser presidente de la nación pocos meses después, y cuando enfrenta el gabinete de hombres blancos que había gobernado hasta ese momento, pudiera haberlos aniquilado, pudiera haber tomado venganza, pudiera haber ensangrentado el país, pero él propone un proceso de reconciliación. Yo tuve la oportunidad de estar en Johannesburg, en Ciudad del Cabo, conocí la nación y vi con mis propios ojos que es otra nación, no es la de los libros de historia, es una nación reconciliada, donde blancos y negros viven en armonía. Sudáfrica dejó de ser la economía 80 del mundo para estar entre las 30 economías del mundo. Un claro proceso de transformación. Hombres como Mandela, como siempre lo decimos, no quedaron en su zona de confort ni en su zona de comodidad, tomaron riesgo y lograron una transformación porque nunca se dieron cuenta de que era imposible. El nuevo contexto generativo no responde a aquello que decir: no, Argentina no se salva más, este problema no se soluciona nunca más, esto es imposible. Siempre decimos que para los que tenemos fe, lo imposible es absolutamente inevitable. Y te lo estamos graficando con los hechos de la historia. Y lo mismo pudiéramos hablar del doctor Martin Luther King, un país arrasado por la segregación racial, por el odio, por el racismo. Pero vos y yo somos la generación que vimos a un hombre de color, a un negro, gobernar la nación más poderosa del mundo. Y te queremos decir con total claridad, los contextos generativos, los nuevos contextos sobrenaturales y los logros extraordinarios se consiguen. La diferencia la hace el liderazgo, mujeres y hombres agentes de cambio que provocan la transformación. La próxima filmina nos lo muestra muy claramente. Líderes de transformación que provocan contextos generativos y que lideran logros extraordinarios son los que provocan el genuino y absoluto cambio cultural. Y todo esto queremos volvértelo a refrendar en dependencia de una visión. Es la visión la que marca un rumbo, es la visión la que nos trajo esta diplomatura, formarnos en liderazgo de transformación, formarnos y gentes y hombres que gestionamos y decidimos en un rumbo específico, llenos de optimismo por una decisión de carácter, convencidos, con convicción y certeza de que vamos a lograr esa Argentina que vimos en el futuro y que trabajamos en el presente para provocar ese cambio cultural y esa transformación. Por último, quiero dejarte algunas ideas concretas, operativas, del proceso de decisión y gestión que hoy ya comenzamos para provocar la transformación de Argentina. En primer lugar, te animamos a desarrollar claramente, una vez más, una visión de futuro. Una visión de futuro que, como decíamos, confronte tu estabilidad, confronte tu status quo, tu modo de hacer las cosas. Te animamos a que reveas y replantees todas tus estrategias de liderazgo y todas tus tácticas. Te animamos a que en virtud de una visión de futuro comiences a provocar aquello que viste en una visión, o que te animamos a que te confrontes a desarrollar una visión. En virtud de que esa visión de futuro te conduzca a un proceso de transformación. Y queremos animarte a destruir tu zona de comodidad, tu zona de confort. Hasta aquí lo hice de esta manera. Bueno, te animamos a hacerlo de otra manera distinta, buscando la gestión permanente del cambio, la innovación, para poder desarrollar, para poder provocar ese futuro. ¿Cómo haremos para provocar ese futuro que esperamos? Pues bien, también te proponemos el desarrollo de un liderazgo de planificación. La planificación es un proceso muy serio. Vos te comprometés con tus ideas, con tus valores, con tus convicciones. Yo voy a hacer exactamente esto
para alcanzar mis logros y mis metas. La planificación te permite concretar la visión, operativizar tu misión. Otra vez, mi destino es Mar del Plata, entonces no voy a ir por la ruta 9, voy a ir por la ruta 2 y voy a planificar todos los contextos necesarios para poder llegar perdiendo la menor cantidad de recursos, ganando la mayor cantidad de tiempo, haciendo que conmigo llegue la mayor cantidad de gente. La planificación de transformación es la gestión profesional de metas y logros, y el compromiso diario de no desviarte. Yo vengo de ser secretario de Asuntos Docentes de la provincia de Buenos Aires, y la realidad es tan caótica y la confrontación es tan tremenda que todo te indica a que lo urgente destruya a lo importante, a desviarte de tu planificación, a desviarte de aquellos propósitos que vos habías establecido. Nosotros nos propusimos digitalizar los procedimientos administrativos para dejar de que sean ocultos, irregulares. Queríamos mejorar la vida, la gestión de las licencias médicas de los docentes, que los alumnos tengan más días de clases, con docentes que gestionan su licencia de mejor manera, digitalizar todos los contralores docentes para hacer un procedimiento transparente. Todo el mundo nos decía que no, los gremios se nos opusieron en términos absolutos, pero seguimos firmes en la convicción de que el proceso de digitalización y de la gestión permanente del cambio nos iban a conducir a poder obtener los logros que hasta hoy persisten como pueden, pero persisten. Nos animamos a desarrollar un liderazgo de planificación. También el desarrollo de liderazgo de influencia. Cuando nosotros tomamos conciencia de cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones, comenzamos a generar influencia y a contagiar a otros, entender un liderazgo de 360 grados. No hace falta que esté en la cima, en la cúspide de la organización para poder liderar. Puedo ser el eslabón más bajo y comenzar a liderar, a provocar influencia, a gestionar la formación de grupos, formación de equipos eficientes, eficaces, con visión, y el desarrollo organizacional. No tengo tiempo de compartirte criterios de desarrollo organizacional, pero forma parte del módulo de liderazgo de aquí de la diplomatura en formación política. Y finalmente, y con esto cerramos esta exposición, decidir y gestionar el cambio como hemos propuesto. Decidir cada día nuevos contextos, hacerlo de una manera renovada. Creemos, como les decíamos al principio, que una renovada manera de pensar provoca una renovada manera de vivir, y ese renuevo permanente explica la gestión permanente del cambio. Una sucesión permanente de cambios, una reconciliación nacional, el recupero para la clase dirigente de la integridad moral y una conducción hacia el desarrollo social y económico de nuestro pueblo nos va a regalar en un plazo de tiempo, tras muchas batallas y muchos sacrificios, alcanzar la visión por la cual hemos sido llamados a esta jornada en esta generación tan importante. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, le damos las gracias, estamos a su disposición y si queda un ratito de tiempo podemos compartir ideas, preguntas, aportes. Muchísimas gracias y querido Nico, lo dejo en tus manos. Gracias, Gastón, por la clase, gracias por todo lo que aprendimos y nos llevamos dentro de la caja de herramientas para continuar en la gestión en el lugar donde nos desempeñemos, sea el ámbito público o privado, y también en los proyectos personales. Habilitamos el espacio para preguntas, para sugerencias, para ideas. En el chat se estuvieron intercambiando mientras vos, Gastón, nos compartías películas, libros también sumamente interesantes, así que habilitamos el espacio para preguntas, para ideas, para el debate. No tienen más que abrir el micrófono y comenzar. Hola Nicolás, buenas noches. Hola Gastón, ¿cómo están? Ahí le estaba preguntando vía
vía chat, y muchos de nosotros participamos en partidos políticos ya tradicionales, ¿sí? Que hay algunos paradigmas y algunas cuestiones ya establecidas. La verdad que la clase hoy es bastante contundente y desafiante, ¿no? Sabiendo de que debemos de generar cambios y demás, y a veces el tema ya, la palabra cambio, ¿sí? Genera en algunos algún resquemor y demás. Porque, como decías vos, Gastón, una de las frases que se suelen escuchar, siempre se hizo así, lo vamos a seguir siendo así. Entonces, ¿cómo? O sea, quizás la verdad que me encantó la clase, pero a veces estando en estos espacios, a mí, es como que te encontrás a veces